Hola, soy Valentina Eslava y te invito a Somos Magia, un refugio donde las historias destellan como chispas en la oscuridad. Aquí exploramos lo que nos hace humanos, los momentos que nos quiebran, nos transforman y nos unen. Cada historia es un hechizo tejido con valentía y verdad, en un espacio cálido donde el camino importa más que el destino. Únete a mí cada miércoles para una nueva chispa, porque la magia vive en todos nosotros. Esto es Somos Magia. Hola, Dios, qué emoción y qué felicidad volver a saludarlos de esta forma. Bienvenidísimos a la segunda temporada de Somos Magia, este podcast que pretende exaltar los procesos más allá del éxito, más allá del resultado. El camino, los tropiezos, las piedritas son quienes nos hacen quienes somos. Esta nueva temporada empieza recargadísima con muchísimos invitados, serán 12 episodios en total, sí, vamos con 4 capítulos más que en la primera temporada. Esta segunda temporada súper recargada y con invitados súper especiales. Dentro de toda la primera temporada tuve la oportunidad de ir haciendo contactos, de ir tejiendo hilos y de ir conociendo nuevas personas, nuevas personalidades que en lo personal inspiran y trazan una nueva línea en lo que quiero que sea este podcast. Y por eso el día de hoy tenemos una invitada muy especial que realmente me inspira y me intriga un montón. Hoy está con nosotros Lina Aguirre. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí, no me lo esperaba. En realidad fue una sorpresa y bueno, vamos a darle. Tú tienes ya un podcast, ¿no? Por tu cuenta. Sí, ese podcast inició con la idea de mostrar en realidad quién soy y mi esencia, porque muchas veces cuando empezamos como este tema de la estrategia digital y empezamos a trabajar en esta parte, nos cuesta un poco mostrar en realidad quiénes somos, y yo creo que eso es fundamental para conectar con las personas. Aún sigo trabajando en eso, por supuesto, pero es esencial, porque las personas en realidad, cuando tú muestras quién eres, conectan contigo, y ahí es cuando se da en realidad la conexión para ofrecer lo que tú quieras ofrecer. Totalmente de acuerdo. Bueno, de las primeras preguntas que a mí me gusta hacer en este podcast, más allá de preguntar quién eres o qué haces, cuántos años tienes, que es como lo básico y lo típico, el podcast se llama Somos Magia por una razón. ¿Cuál es la magia de Lina Aguirre? Yo creo que es precisamente esa autenticidad, esa sensibilidad que mucha gente no conoce, pero que me permite conectar genuinamente con las personas. Y a la hora de prestar los servicios o de generar relaciones, generar vínculos, eso es una cosa que me caracteriza mucho, y de hecho tengo relaciones personales bastante sólidas porque soy una persona muy leal y muy entregada como a esa conexión. Entonces yo creo que para mí esa es la magia. A nosotros nos cuesta mucho, y hablo en términos generales del ser humano, para nosotros es muy fácil ver la magia en los demás. Sí. O sea, esta persona es muy linda por esto, es muy buena por aquello, pero siempre es mucho más trabajoso descubrir la magia en uno mismo. ¿En qué momento hiciste tu clic? ¿En qué momento descubriste que eso que me acabas de decir era tu verdadera magia? Cuando yo inicié como todo este proceso del viaje aquí a Barcelona, fue un descubrir precisamente de eso. Yo cuando estaba en Colombia trabajaba en una parte donde trabajaba como en el área de sistemas, trabajaba en la parte de calidad, y yo como tal nunca me sentí cómoda con ese espacio de trabajo, no me sentía completa, no me sentía con un propósito, y finalmente yo decidí viajar. Fue por eso, no porque tuviera una dificultad económica o no por muchas cosas de las que las personas migran, sino por eso, porque quería encontrar más allá, porque yo decía, ya, Dios mío, 20 y tantos años y yo no me quiero morir sin saber cómo qué es lo que de verdad me enciende. Entonces yo por eso viajé, y en ese viajar ha sido como todo ese proceso de descubrir y de descubrirme, porque yo creo que eso ha sido lo más importante. Cuando yo estuve en Colombia inicié como terapia, sí, porque yo sentía que había cosas que tenía que trabajar. Entonces ahí empecé como a indagar muchas cosas de mí, y todo ese proceso hasta llegar acá es lo que me ha permitido descubrir que en realidad eso que hay en mí es magia y que puede conectar con otras personas. Yo tenía muchas inseguridades, esto no lo hubiera hecho en la vida. Aún hay cosas que uno trabaja, porque no es como que uno trabaja y ya se fueron y se desaparecieron, no. Son cosas que uno en realidad tiene ahí, solo que ya las gestiona de una manera distinta. Entonces yo creo que ese viajar aquí, empezar a trabajar en una cosa diferente, hacer las cosas por mí, aunque yo pues ya tenía mi trabajo allá, pero ciertamente tenía como un respaldo.
Entonces uno sabía como que era un trabajo que yo tenía fijo y que si por casualidad pasaba algo, entonces ahí estaba mi familia también, estaba cerca. Mientras que aquí o resuelves, porque yo en realidad viajé aquí sola, yo no vine con nadie de mi familia, que fui conociendo acá personas que se volvieron como mi familia, pero en ese momento yo era como, tenía que resolver de alguna manera y eso me ha permitido construir como esa persona que se ha ido transformando y que ha ido descubriendo en realidad eso. Hasta este momento estás sola aquí, o sea, en términos de familia. Sí, Sigues aquí solita. Vale. En Harry Potter, como para dar contexto, porque no todo el mundo conoce de la saga, hay un concepto que se llaman horrocruxes. Los horrocruxes son objetos, o que en este caso serían como situaciones que hacen que el alma de una persona se fragmente, cosa que hace que uno, evidentemente es muy doloroso en el momento en el que tu alma se fragmenta, duele un montón porque es como literal dar paso a una nueva Lina en este caso, pero que hace que seas mucho más poderosa, que si afectan a la línea base, ese horrocrux sigue ahí. Sí. ¿Qué momentos en la vida de Lina son esos horrocruxes que han hecho que sea la mujer poderosa que es ahora? Bueno, uno de los puntos importantes es precisamente estar tan lejos de mi familia, porque aunque yo esté aquí sin ellos y aunque yo he sido como muy atravesada siempre, sí, bueno, lo quiero hacer, lo voy a hacer, porque tampoco fue como que yo dije, ay, no, me va a pasar como todo esto, o sea, yo no me esperaba todo esto que estoy viviendo acá. Entonces, estar separada de mi familia me genera pues como eso, porque al final, aunque uno tenga personas que lo soportan acá, es muy distinto. 100%. Entonces tengo unos sobrinitos en Colombia y los extraño muchísimo y ellos precisamente son esa cosita y que yo me muero por que estuvieran aquí. Para mí son como hijos alquilados. Si me los pudiera traer, los traería, pero lastimosamente sería un secuestro. Entonces, esa parte en realidad cuesta muchísimo. Y ya el punto yo creo que más me fracturó a mí y que todavía me sigue doliendo un montón fue haber perdido a mis abuelos mientras yo estaba aquí. Ha sido un proceso bastante doloroso, también porque yo de cierta manera, como soy una persona familiar y ellos han estado siempre presentes en mi vida, en cierto modo todas las cosas que yo construía también era para ellos. Ese momento con mis abuelitos fue como el que más me costó y siento en cierta medida que me partí en dos. Sí. Yo ya no soy esa persona que era, cierto que un pedacito de mí como que murió con ellos y también fue un golpe importante porque, digamos, mi abuelita murió primero, entonces yo estaba todavía trabajando pues con otra persona, pero ya cuando mi abuelito murió yo ya estaba trabajando de manera independiente. Entonces es ese fuerte impacto de, bueno, me está doliendo mucho, quisiera echarme a llorar todo el día, no quiero hacer nada, pero debo seguir por eso que estoy haciendo. Entonces, para mí eso ha sido lo más importante. De alguna manera siento como que después de ese dolor, cualquier cosa podría suceder y podría enfrentarla de alguna manera. Entonces, yo creo que para mí eso ha sido lo más importante. ¿Y ahora qué reconoces de la magia que tenían tus abuelos que tiene Lina Aguirre? Cada uno tenía una magia particular que yo creo que de cierta manera nos lo transmitió a mí y a mi familia. Siempre hemos sido personas muy unidas en nuestra familia y yo daba por sentado eso porque para mí era normal que en todas las familias sucediera eso. O sea, para mí todas las familias eran así súper unidas, no sé qué, pero con el tiempo me di cuenta que en realidad no. Entonces esa unión y ese valorar las personas que te rodean fue algo que nos inculcaron mucho y que precisamente hacen parte de mí en mis vínculos. Mi abuelita era una persona muy amorosa, ella quería a todo el mundo, ella siempre era, mi hija, no, pero evitemos los problemas, qué pesar, no sé qué. Entonces, esa parte como que trato de incorporarla porque yo soy una persona muy tajante cuando no estoy de acuerdo con una cosa, de hecho yo hablaba mucho con ella de eso, entonces como que trato de incorporar un poco eso en mí. Y mi abuelito era una persona supremamente valiente, que yo creo que eso también está mucho en mí. Terco, sí, terco, muchísimo, pero una persona muy valiente, muy perseverante, estudiosa, dedicada, organizada. Entonces yo creo que también esa parte de él un poco la he incorporado en mi vida y ha sido el ejemplo de
de no rendirse. Él estuvo muy enfermo hasta sus últimos días y él siempre muy, muy juicioso, se levantaba, tenía una caminadora y hacía su ejercicio, y a pesar de los dolores y a pesar de todo, él era constante con esas actividades, y yo creo que eso es lo que me han transmitido los dos. Qué valiente eres, primero por hablar de todo el tema. Creo que justamente eso es lo que nos transforma, no necesariamente, y sí, en lo personal, pero muchas veces todo eso lo utilizamos para poder sacar fuerza, sobre todo cuando estamos en este lado del mundo y estamos un poco solos y necesitamos recordarnos el por qué somos y el por qué estamos. Dentro de toda la historia de Harry Potter, él nace y crece con una familia que le impusieron, ¿sí? Porque sus padres mueren cuando él es muy jovencito y él tiene que crecer con unos tíos que, digamos que no eran del todo de su agrado, que lo trataban mal, pero él se acostumbra a eso y no es sino hasta que llega su carta de Hogwarts diciéndole, óyeme, eres un mago, vente. Y experimenta todo un mundo diferente que lo transforma y que hace que realmente vea que el nombre Harry Potter vale de algo, más que ser el sobrino de los Dursley que no vale para nada, que él no se siente completo, él siempre sentía que le faltaba algo, que tenía una chispa, que tenía, no sé, le pasaban cosas inexplicables que él no entendía por qué pasaban. En la vida profesional de Lina Aguirre, ¿en qué momento ella recibe su carta de Hogwarts? ¿En qué momento dice, uff, esta es mi chispa, realmente debo dedicarme a lo que estoy haciendo hoy en día? Cuando yo estaba trabajando con Carlos, entró una clienta que se llama Ginette, y yo la conocí a ella ahí porque iba a trabajar con nosotros para el tema publicitario. Entonces ella da una formación de empresarias magnéticas. Por alguna razón yo la vi y yo dije, yo quiero hacer esto. Yo quiero formar, no sé qué tiene la formación, no sé de qué se trata, pero quiero hacerla, o sea, inmediatamente conecté con eso. Entonces empecé con la formación y yo creo que eso fue lo que me permitió esa transformación, porque aunque ya habían muchas cosas dentro de mí, ese cuestionamiento, no había sido capaz de ver el valor y el potencial que en realidad tengo. Entonces creo que en ese momento como que se abrió la cajita, porque ya vi que podía hacer cosas yo, ya vi que tenía mucho talento, que tenía muchas capacidades, que todo este tiempo que yo llevo trabajando estaba haciendo un montón de cosas que ya puedo hacer por mí solita y que obviamente no es fácil, pero que yo no veía ese valor que tenían las cosas que yo hacía. Para mí todo era muy fácil, todo era muy básico, todo era normal, eso lo hace todo el mundo, entonces como que le restaba importancia a todas esas cosas que yo hacía. Entonces en ese momento fue como que ya después de todo este trabajo que yo hice interno, porque también fue trabajar mi autoestima, mi seguridad, temas que todavía se siguen trabajando, pero ya en ese momento como que dije, uff, tengo muchas posibilidades y me estoy perdiendo de mucho por no aprovecharlas. De hecho, yo muchas veces digo, perdí mucho tiempo diciendo que no servía para nada, o sea, todo ese tiempo lo pude haber aprovechado. Sin embargo, también es cierto que yo creo que todas las experiencias son necesarias para la persona que uno es hoy, si no, no hubiera tenido los aprendizajes que tuve. ¿Cómo ayudas a las personas hoy? ¿Cuál es esa magia que tú le aportas a las otras personas? Yo creo que de esa misma magia que tengo con el vínculo con las personas, aparte de que pues trabajo la estrategia digital y eso, es esa parte de vincularme con la otra persona, de en realidad estar pendiente, estar atenta, hacer que su marca personal o su negocio o su emprendimiento sea tan mío como de ellos. Entonces, es un soporte, obviamente la teoría de la estrategia digital está, la estrategia de contenido, toda esta parte está, pero vincularse y conectarse con el proyecto del otro, yo creo que eso es lo que le da trascendencia. En este momento, ¿cómo está la marca personal de Lina Aguirre? Yo creo que siempre está en construcción. En ese momento que empecé pues, esta formación de empresarias, yo empecé a trabajar mi marca personal y yo creo que no tiene nada que ver lo que hacía en ese momento a lo que hago ahora, pero yo sigo en un proceso de descubrir y yo creo que nunca se acaba ese proceso, como que uno se va transformando, va evolucionando y va mutando. Si alguien en este momento, por casualidad, está viendo el podcast y está eso, en un trabajo que realmente no termina de llenarlo, que tiene inseguridades, que no cree realmente en su valor, ¿qué sería eso que le dirías?
que con dudas y miedos y todos los miedos del mundo, porque a uno le da muchísimo miedo eso, se lancen, porque es mejor estar sufriendo un ratico porque tal vez nos equivocamos que toda la vida porque no sabemos qué pasó. Entonces, yo creo que lanzarse es la clave de todo. Cuando uno siente miedo, creo que por ahí es que es el camino, y yo a veces soy un poquito loquita. Entonces como que se me ocurre una cosa y yo digo sí, sin pensar muchas veces como en consecuencias, aunque también uno es una persona sensata a veces, entonces tiene plan B. Pero yo procuro como que siempre lanzarme. Yo creo que inclusive los temores que en algunas ocasiones lo comentaba, mis temores más grandes van relacionados precisamente con el tema de las relaciones personales. O sea, a mí me da más miedo perder personas que cualquier otra cosa. Digamos que si uno pierde un trabajo, bueno, hay muchos trabajos. Se pasará maluquito un tiempo, pero uno vuelve a encontrar otro. Y así, con las cosas materiales, con todo lo demás, las relaciones para mí, yo creo que es lo más importante. Dentro del término que ya utilizamos, horrocruxes, los horrocruxes sí son muy buenos para transformar el alma de unas personas, pero a veces los horrocruxes significan como esa fragmentación de los miedos que hacen que por más de que tú intentes acabar el miedo, siempre hay un poquito más de ese miedo que queda fragmentado dentro de ti. ¿Cuáles han sido esos miedos que has tenido que extinguir en tu vida para poder avanzar y convertirte en la persona en la que te estás transformando ahora? Yo creo que ese miedo a no ser suficiente siempre está ahí, pero uno ya lo gestiona de una manera distinta. Como que si hay días que uno dice, pues pucha, tal vez no soy tan buena o tal vez no soy capaz, pero ya no me lo creo tanto, entonces bueno, vamos a hacerle de todas formas. Pero yo creo que eso siempre está ahí, esa dudita, esas ganas de un día decir, no me quiero levantar a hacer cosas. Yo creo que eso siempre está ahí. El objetivo es hacerlo aunque la duda exista. Ahora, ¿cómo cuidas de ti misma? ¿Cuáles son esos aspectos clave que para ti no pueden fallar para que un día de Lina Aguirre funcione como debería? Con mis hábitos como de éxito, por decirlo, siempre el ejercicio para mí es clave, fundamental, indispensable. Porque aunque la gente no crea, ni siquiera solamente por el tema físico, que obviamente también es importante, y uno en la mayoría de los casos inicia su actividad física por eso, pero a nivel emocional para mí es muy importante. En algunos bajones que he tenido en mi vida, como que he dejado de hacer ejercicio y tal, y en realidad me afecta bastante. Entonces el ejercicio, siempre me gusta hacer una rutina por la mañana, entonces yo por la mañana me levanto, desayuno, me como mi arepita, porque la arepita no me puede faltar, y me tomo un café por la mañana, y ese es como mi momento zen, me tomo mi cafecito, pienso, escribo un rato, y ya luego me voy a entrenar, y ya el ejercicio, y ya llego a mi casa, vuelvo a comer. Ah, ok. Y ya me pongo como con mis actividades, con las cositas que tengo de mi cliente y con la planificación que tenga yo para mi estrategia y demás. Pero para mí ese momento de la mañana es bien importante, y cumplirme cuando digo, pucha, me voy a levantar mañana a tal hora para hacer esto, esto y esto, es indispensable. Esa autoestima, esa seguridad se construye con eso, con el cumplimiento de lo que uno se propone. Yo me imagino, me atrevo aquí a asumir cosas. En el momento en el que tú decides empezar por tu cuenta, no tarda las personas a decir, ¿cómo se te ocurre que vas a hacer esto? ¿Por qué vas a dejar lo que tienes estable? Pero ¿cómo lo vas a dejar si ahorita estás en lo que estás? ¿Cómo lidias contra todos los comentarios que seguramente llegaron a ti en su momento, todas esas vocecitas diciéndote, no te vayas de lo seguro, porfa, quédate aquí, quédate en lo plano? Fíjate que esta última vez que decidí emprender mi camino no fue tan traumático para las personas, porque yo ya antes había hecho cosas que la gente decía, pero ¿cómo? Entonces como que ya no fue tan duro el golpe. Okay. Porque yo trabajaba en Colombia en una empresa de software, y en realidad esa área de trabajo está muy bien pagada. Entonces yo trabajaba como en esa área, y yo un día llegué y dije en mi casa, me voy.
Porque me fui para un viaje y conocí unas españolas y a mí se me metió que entonces me iba. Entonces yo dije, me voy. Entonces, casi siempre las personas como que se traumatizan tanto son los cercanos a uno. Entonces mi mamá, mis hermanitas tenían mucho miedo, sobre todo la mayor, que es como una mamá también. Entonces ellas sí estaban súper asustadas, como así, ¿qué va a hacer? No sé qué. Yo no, todo fríamente calculado, mentiras, era para que estuvieran tranquilos. Entonces ya como que con eso primero, bueno, ya yo me vine para acá, estuve buscando trabajo, empecé a trabajar como aquí, no sé qué, entonces ya como que ese proceso de decir como que, pucha, esta mujer está loca, ¿cómo se le ocurre? ¿Tú llegaste aquí a trabajar directamente también en lo que hacías o No, como no, todos a no. trabajar de...? No, yo vine supuestamente y dije, no, si yo en 3 meses no he conseguido trabajo, me devuelvo porque yo no voy a sufrir si yo tengo mi trabajo. Mentira es que cuando llegué allá dije, no, yo no me devuelvo. Entonces yo empecé a buscar trabajo, no fue tan sencillo. O sea, no fue como que, ay, sí, voy a buscar, no, yo me pegué unas caminadas impresionantes, yo busqué por todos lados, habían días de preocupaciones, obviamente, porque se me estaba acabando la plata que traje, Claro. muchas cosas. Lo que pasa es que no entro como tanto en ese detalle, pero en realidad sí fue una situación complicada, sobre todo porque en ese momento yo no conocía a nadie aquí. Claro. Nadie. Entonces, como que en esos 3 meses, aunque como te digo, con un poquito de sensatez que me quedaba, yo dije, bueno, no voy a renunciar a mi trabajo, sino que voy a pedir una licencia porque en el área en el que yo estaba, yo puedo trabajar desde cualquier país con un computador. Entonces yo dije, bueno, no voy a renunciar por si acaso. Entonces justo a los 3 meses conseguí un trabajo aquí en una discoteca, pero yo trabajaba desde mi casa y trabajaba solamente como unas horitas, entonces me pagaban muy poco. Entonces dije, no, yo con esto no vivo, voy a entonces hablar con mi trabajo para que me volvieran a contratar. Pues ahí, bueno, Claro. no me habían echado, pero para retomar pues Sí, como con claro. el trabajo. Pero yo no tenía computador ni nada. Entonces yo empecé a trabajar, ay, ¿tiene computador? Sí. Entonces yo me traje una tarjeta de crédito por si acaso, porque De uno, Colombia. sí, porque uno de todas formas precavido. Entonces me compré mi computador, entonces ya empecé a trabajar tanto para la discoteca como para Colombia. el otro. Entonces así empecé y ya en la discoteca fui aumentando como de funciones, me fueron dando más actividades, entonces ya se cruzaba un poco porque claro, yo en Colombia tenía que trabajar desde el mediodía hasta la medianoche, entonces el horario se cruzaba con el otro, entonces yo dije, bueno, no, al final ya lo que estoy haciendo acá me da y yo quiero construir es vida aquí, no allá. Entonces ya les dije como que no quería pues como quedar mal en lugares porque en el otro trabajo tenía que tener reuniones y eso, entonces yo dije no. Claro. Entonces ya dejé el de Colombia y seguí trabajando acá. Entonces, como que todo ese proceso ya había ablandado un poco la situación. Mis hermanitas, por ejemplo, si le decían a mis amigas, ay, no, dígale que no se vaya, mire, no sé qué. Mi mamá como que entró de su preocupación orando, prendiéndome la velita y todo eso, pero ya ellos como que ahorita me preguntan, ¿y cómo le está yendo? Pero sí le alcanza, pero sí no sé qué. O sea, se preocupan, pero ya no fue tan duro el golpe. Juepuchis. Y ahora, ¿cómo estás? Que no es una pregunta muy de Sí, cajón, pero ¿cómo estás? yo creo que es una situación como de conflicto con uno mismo todo el tiempo, de pensar, ah, ¿será que sí o será que no? Porque no vamos a decir que es fácil, o sea, emprender no es fácil y yo creo que nada que valga la pena es fácil. Es un tema de compromiso con uno, que yo creo que lo más difícil es comprometerse con uno, porque a uno otra persona le dice algo y uno sí, y uno es firme y no sé qué, pero uno para cumplirse es el más complicado. Entonces es un compromiso de tengo que hacer y no me puedo dejar llevar de esos sentimientos de pereza, de que mejor no, de que mejor un trabajo. Entonces es ese conflicto interno de necesito hacer más, quiero hacer más, pero eso implica un esfuerzo y un esfuerzo importante. Entonces es eso, yo creo que es un constante compromiso, compromiso y todo el tiempo pensar qué más puedo hacer, qué más puedo dar, porque yo creo que estamos en ese momento de crecimiento todo el tiempo y uno a veces se limita pensando que, ay no, no puedo con eso, los mismos miedos, inseguridades de uno, pero uno podría hacer muchísimas cosas más.
Ya me hablaste de que tú trabajas tus hábitos, trabajas tu cuerpo, ¿cómo trabajas la mente? Porque un emprendedor que no trabaja la mentalidad, pues creo que no va a ningún lado, ¿no? ¿Cómo trabajas la mente? Yo soy fan número uno de la terapia. Entonces yo aquí voy con una psicóloga, se llama Marina. En Colombia también había iniciado como ese proceso. Entonces ella como que me acompaña en ese sentido. Giné, que te comenté ahorita, también ella es como ese soporte también para mí. Ella se ha vuelto no solamente formadora, sino también amiga y ha sido también ese acompañamiento a nivel mental que a uno muchas veces le hace falta porque ella ya ha pasado por un camino que yo estoy pasando ahora. Entonces como que también me soporta en esa área. Pero yo creería eso y rodearme de personas vitamina que me apoyan, que me acompañan, que están no solamente en los momentos buenos, sino también en los momentos difíciles. Y afortunadamente he encontrado personas que han estado ahí todo este tiempo. ¿Cuál ha sido ese último momento a modo anécdota en esta última semana, último mes en el que algo muy puntual, ya sea con un cliente, ya sea en tu rutina, en lo que sea, que hayas dicho, ¡ay! Sí, la estoy logrando? O sea, que digas, puchiquis, en serio, se está dando. Mi último momento fue cuando una chica me escribió para invitarme a un podcast. Ay, ¿quién será? Fíjate que en ese momento inclusive que estaba como en una crisis precisamente de emprendimiento y me escribiste eso y otras personas también como que son completamente ajenas a mi círculo, porque tal vez las personas que ya me conocen y me han visto como en este proceso, listo, te dicen bien, no sé qué, pero ya cuando otras personas que tú no frecuentas, que no te conocen, que simplemente están como detrás de la pantalla viendo el proceso y lo notan, eso te da el chute también. Entonces para mí, como en esa semanita que me escribiste, como que varias personas me dijeron y eso me ayudó. Inclusive, ¿sabes qué me pasó? Que días con una muchacha que es clienta mía, pero no tenemos pues como relación muy cercana y me mandó un mensaje muy bonito y eso como que me motivó, porque ella me dijo que había ido a la iglesia, que había pensado en mí y que no sabía por qué me quería decir eso, pero que me lo quería decir y que iba muy bien, que estaba honrándome, no sé qué. Entonces me dejó un mensaje bonito y como que esa semanita pasaron varias cosas así, me dejaron unos mensajes muy lindos que me animaron. Ay, pues, me alegra mucho que parte de todo esto es justamente recordarles a las personas, porque por eso estás aquí hoy y por eso creo que los dos invitados que van a estar aquí están, porque a nivel personal y no porque necesariamente los conozca, yo soy una persona de muchas energías y creo que en el momento en que te conocí, creo que ya va a ser un año, un poco más, pero a ver, de conocerte en plan, te veo según qué eventos frecuente y tal, yo te veía y siempre decía, qué mujer tan trabajadora. O sea, esta mujer tiene demasiado para dar. Yo directamente no te seguía, pero claro, como conozco al amigo y al conocido y al otro y al otro, y en todas partes salías, yo, esta mujer está en todas partes, esta mujer debe saber muchísimo, Dios mío, pero yo no soy una persona de acercarme a los demás, yo soy como de admirar desde lejitos y ya cuando tengo la oportunidad de decirte, óyeme, lo estás haciendo muy bien. Y creo que esta es la oportunidad de decir que, wow, qué bonito, qué admirable lo que hiciste de emprender por ti misma, de hacer de tu nombre un algo más, porque creo que a muchas personas les hace falta esa valentía, como ese empuje, ese chute, digámoslo así, de impulsividad para decir, uff, si los demás pueden, ¿por qué yo no puedo? Así las demás personas tienen un nombre con renombre, valga la redundancia, porque yo no. Y que hayas empezado a hacerlo y que veas que en el comienzo ya tu nombre dice algo, ya tu nombre vale muchísimo. Eso me parece muy bonito. Dentro del universo de Harry Potter hay un personaje que a mí me encanta demasiado, que es Albus Dumbledore. Él es el director de Hogwarts, que es la escuela a la que asiste Harry Potter. Ese hombre es sabio hasta las... Ese hombre sabe todo. Él no necesita decir un hechizo para que se haga, él no necesita ni siquiera pensarlo, solo sucede. Es tan poderoso que llegó a ser uno de los magos más potentes de todo el universo de Harry Potter en el mundo, que es muchísimo porque Harry Potter pues, se desarrolla solamente en United Kingdom. Él creó un artefacto muy bonito que se llama un desiluminador. Entonces es como
¿Sabes estos aparatitos que si tú le levantas la cabecita sacan un chicle? Pues así, pero no saca chicles. Lo que hace es que absorbe toda la luz que hay alrededor. Y él lo acompaña de una frase muy bonita, que es que todos podemos salir de la oscuridad si recordamos cómo encender la luz. Y me parece una frase con demasiado valor porque siento que el ser humano vive en una oscuridad muy constante porque no sabe reconocer la luz. Y en el momento en que una persona emprende, en el que una persona abre el aparatito y decide iluminar su vida, su habitación, su espacio, su mente para crear algo, para aportarle a los demás, para dejar de vivir en el yo, aportarme a mí, es que necesito yo ganar, es que necesito yo esto y decir, con mis habilidades puedo hacer que los demás también experimenten y vivan más. Están logrando muchísimo y están haciendo que no solo su magia se refleje en ellos mismos, sino en otras personas. Y eso ya es transformador. Entonces, yo te voy a regalar a un Albus Dumbledore el día de hoy para que cuando lo veas recuerdes que tienes esa luz, que tú decidiste abrir ese dispositivo y decidiste iluminar no solo tu vida, sino la de las demás personas y el día de hoy iluminar este podcast con todo lo que sabes, con todo lo que eres, con todo lo que reflejas y todo lo que brillas, porque brillas un montón y te admiro y te respeto por todo lo que haces. Eres una mujer maravillosa que está logrando muchas cosas y agradecerte un montón por estar el día de hoy aquí. Muchas gracias por haberme invitado y yo creo que también dejar el mensaje a las demás personas de verse precisamente con los ojos que nos ven los demás. Nos cuesta mucho ver en nosotros mismos todo esto que me estás diciendo ahora y tanto tiempo que uno duda como de toda esa capacidad y ese potencial que tiene en lugar de aprovecharlo para precisamente iluminar la vida de los demás. Entonces, invitarlos a que se vean de esa manera y a que indaguen en su interior porque ahí sin duda hay mucha luz. Para ir cerrando ya, me quedan las dos últimas dinámicas, digámoslo así. La primera es que en este momento, justamente aquí enfrente, por alguna razón mágica dentro de todo este mundo, está esa Lina que no tenía miedo porque ella se aventuró como pudo, pero que no tenía esa certeza de lo que iba a suceder. Que dijo, voy a aventurarme a buscar un trabajo, más que emprender, voy a buscar un trabajo, y te está mirando fijamente a ti que ya eres una emprendedora, que por ti misma estás haciendo valer todos tus conocimientos y habilidades, y tienes que decirle algo a esa mujer, a esa niña que está en este momento ya con los tiquetes hacia España en la mano diciendo, vale, me voy a aventurarme a ver qué pasa. Yo creo que lo único que le puedo decir es gracias. Gracias por confiar, gracias porque aunque habían dudas, algo por allá adentro había de confianza y de credibilidad que me llevó a lanzarme. Si yo estuviera completamente segura de que no era capaz, no lo hubiera hecho seguramente. Entonces, solo eso. Gracias por confiar y por dar el paso. Y ahora sí, para cerrar, esta temporada decidí hacerlo diferente porque para los que vieron el último capítulo de la primera temporada se habrán dado cuenta que fue muy complejo para mí grabar el último capítulo del podcast, que fue de invitados haciéndome preguntas y yo respondiendo después. Entonces, en lugar de hacerlo después, este es el momento en el que tú tienes una oportunidad para hacerme la pregunta que tú quieras. ¿Cuál es tu propósito hoy? Uy, pero ¿por qué así? Justo en este momento de mi vida. Mi propósito hoy, que gracias a muchas cosas y a este punto del día ya lo cumplí, fue serme fiel a mí misma. Dejar de vivir bajo la sombra de alguien más y empezar a vivir bajo la mía propia. Tomar la decisión de ver mi propia luz. Súper. Pues Lina, muchas gracias en serio por estar aquí, por haber abierto este podcast, invitada número 1 del podcast. Ya... Muchas gracias por la invitación y bueno, espero que sea de mucho valor. Siempre. Muchas gracias por todo lo que nos contaste, por todo lo que te abriste. Muchas gracias por el obsequio. A ti, siempre por estar. Peoplecita increíble y espectacular, pues ya saben que nos vemos aquí todos los viernes a las 5 en punto. Tenemos una cita usted y yo para conocer a más personas que en lo personal tienen
muchísima magia. Recuerde que también puede vernos a través de YouTube, a través de Spotify, a través de mis redes sociales como @eslavale_, si no se quiere perder absolutamente nada. Recuerde, usted es magia, Lina es magia, Valentina es magia, todos somos magia.